queremos agradecer en gran manera la oportunidad que siempre nos brindan de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Amén. También damos la bienvenida a las personas que nos acompañan como iglesia. Amén. Gloria a Dios. Es un gozo para nosotros siempre verle y disfrutar en familia. Vaya conmigo a la Biblia, lo que puedan. Vamos a estar leyendo unas cortas palabras en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Gracias al pastor Luis José por prestarnos este micrófono, ¿verdad? Tan particular. A mí me encanta, ¿no? Como que se vuelve hermoso con esto, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. Estamos en Josué, capítulo 24, versículo 15. Leemos y escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dice amén de nuevo? Amén. Repito de nuevo, Josué capítulo 24, versículo 15. Leemos en el nombre del Señor. Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Díganlo conmigo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios añada bendición a su palabra. Estamos en sus manos y Él va a hablar a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Desde que nos adentramos en el estudio de la palabra, de las escrituras, de la Biblia, el cual ha sido inspirada por Dios, podemos entender que hay una revelación, una línea que nos revela algo interesante. Y esa revelación interesante es que hay una autoridad absoluta en Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. ¿Quién dijo amén? Dios es el poseedor, Él es la autoridad completa, es la autoridad total. Gracias, pastor. Perfecto. Siendo Él la autoridad completa y total, nadie pone en duda eso. Amén. Él es el creador, Él es el diseñador, Él es el arquitecto de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Él está por encima de todo. Gloria a Dios. Y a su nombre todo poder. Amén. A ese es el Dios que nosotros le servimos. A ese es el Dios que la iglesia le sirve. A ese es el Dios que usted le debe su vida, su trayecto, su crecimiento. Amén. Aun cuando usted parta de esta tierra, se lo debe a Él, porque Él es toda autoridad. Ahora bien, bajo esa premisa, Él decidió por voluntad propia, en sus infinitos propósitos y en su infinito conocimiento, delegar esa autoridad, delegar parte de esa autoridad. Y luego de su autoridad absoluta, podremos ver algunos escalones o escalafones en cuanto a esa autoridad. Y una de ellas es, diga conmigo, autoridad angelical. Dígalo con fuerza, autoridad angelical. Obviamente, como el nombre lo menciona, lo refiere, tiene que ver con ese ejército de seres angélicos que Dios creó, que Dios diseñó y que están operando en la eternidad. Amén. Al servicio del Señor, al servicio del cosmos en general, al servicio del universo y al servicio del pueblo del Señor. Y esa autoridad angelical tiene también sus subdivisiones. Están los ángeles que llevan mensajes, amén, los mensajeros, pero están los arcángeles, están los serafines, amén, están los seres vivientes, están los 24 ancianos, y en fin, hay un sinnúmero, ¿verdad?, de seres angelicales que ejercen la autoridad delegada del Padre, de aquel que lo creó, de aquel que lo diseñó.
así que la Biblia nos revela y nos dice que hay ángeles que están al cuidado, óigame bien, del viento, de las aguas, de las estrellas. Amén. Esa autoridad delegada en el nivel angelical tiene sus propósitos y tiene sus fines. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Porque al Dios que le servimos, quien es toda autoridad, es un Dios organizado. Es un Dios de orden. Es un Dios de propósito. Amén, hermano. Y eso a nosotros nos alegra y nos bendice saber que no le servimos a un Dios, a cualquier cosa que es desorganizado, sino que tiene un orden. Aleluya. Lo siguiente en cuanto a autoridad, luego de la autoridad angelical, pasamos entonces al plano terrenal. Amén, al plano terreno. Y en el plano terreno, el Señor también siguió delegando autoridad. Aleluya. Y una de las principales delegaciones que el Señor le dio al ser humano, llámese a los primeros hombres en la tierra, Adán y Eva. ¿Y cuál fue esa autoridad? Subyugar la tierra, administrar la tierra. Todo les servirá para comer, amén, para sobrevivir. Ahora ustedes van a ser un mayordomo, ustedes van a administrar, aleluya, a su nombre. Entonces, la riqueza de este planeta Tierra se la dio el Señor al hombre para que la administre. La sociedad nos ha querido a nosotros por muchos años decir que hay diferentes clases sociales y una de ellas es la clase pobre o la clase baja. Ay, ay, ay. Está la clase alta, según la sociedad, según los libros. Está la clase media y está la clase baja. A su nombre. Pero como van las cosas, yo creo que hay una clase más todavía que la baja. Porque hay gente que es pobre, pero hay gente que es bre, que aún le falta la P de pobre. Dios mío. Eso nos enseña la sociedad. Eso nos enseña este mundo, el estereotipo de este mundo. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, no hay una gente más rica que el ser humano, porque el ser humano tiene el gobierno de todo lo que Dios creó. Desde la perspectiva bíblica, desde la autoridad del Creador, nadie es pobre. Porque si algo le falta a un hijo de Dios, dice que el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si aún los recursos de la tierra faltasen, la palabra de Dios no va a faltar. Amén. Ahí nadie dijo amén. Si nos faltase algo material, tenemos, hermano, la seguridad, tenemos la certeza y la esperanza de que la palabra de Dios nunca va a fallar. Y cuando esa palabra sale, tiene que cumplirse. Aún Satanás y sus demonios tienen que cumplir el propósito de aquel que es toda autoridad. Pastor, todavía no me entró el tema, ni siquiera le he dicho el tema. Pero esa autoridad la tenemos nosotros, de gobernar lo que el Señor creó. Aleluya. Ahora bien, dentro de esa autoridad, el Señor siguió delegando autoridad. Y allí viene entonces la autoridad patriarcal. Y la autoridad patriarcal eran los jefes de familia, los jefes de las primeras familias que están registradas en la Biblia. Amén. El primer gran patriarca fue, ¿verdad?, Amán, el primer padre de familia, bendito Dios. Y luego le siguieron todos aquellos descendientes que empezaron a manejar su familia, eran cabeza de hogar, eran cabeza de familia, eran patriarcas. Y sobre ellos posaba una autoridad. Y esa autoridad, cuando ya ellos tenían la oportunidad de dejar este mundo, de morir, esa autoridad de bendición la delegaban al hijo mayor. A su nombre. Y por eso encontramos en la Biblia cómo esos patriarcas llamaban a sus hijos, ponían sus manos sobre ellos, le oraban
le bendecían y esa bendición caía sobre ellos. Autoridad patriarcal a su nombre. Luego sigue corriendo, aleluya, y el Señor empieza a levantar jueces que gobernaron a su pueblo en un momento determinado, y eso le vamos a llamar autoridad legal. Amén. Porque eran gente que eran escogidos por Dios, señalados por Dios para gobernar a su pueblo en un espacio de tiempo determinado. Y ese tipo de gobierno aún sigue gobernando el mundo, porque hoy las leyes civiles gobiernan la sociedad. Amén. Para tratar de encarrilar al individuo por el camino correcto. Bendito Dios. Ético y moral. ¿Quién dijo amén? Amén. Autoridad legal. Pero entonces luego viene y sigue hablando la Biblia acerca de la autoridad profética. El Señor empieza a levantar profetas, a cual Dios le daba visiones, al cual Dios hablaba a través de ellos a la gente. Le decía lo que la gente estaba haciendo de manera oculta y cómo deberían arrepentirse, cómo deberían buscar a Dios y las cosas que podían pasar si no se arrepentían. Amén. Autoridad profética. Aleluya. Y todavía hoy, hermanos, nosotros como pueblo, como naciones, la gente respeta la autoridad, amén, del profeta. Amén, hermano. Pero la Biblia nos sigue revelando. Luego de los profetas, el Señor entonces le da al pueblo una especie de gobernante llamado rey. Amén. Autoridad de rey. Autoridad de gobierno, autoridad monárquica, bendito sea el Señor. Una autoridad donde se coloca un presidente, una figura, y esa autoridad va a gobernar de manera en conjunta a beneficio de aquella sociedad, aquella nación o aquel país que él representa. Y todavía hoy los gobiernos tienen esa noción de ser gobernados y de reconocer esa autoridad que se le llama muchas veces presidente, primer ministro, rey, en aquellos tiempos faraón, aleluya, César, en fin, muchísimos nombres, pero la autoridad es una, amén. Una autoridad delegada para gobernar a un pueblo, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Pero aparte de esa autoridad, también vemos otros tipos de autoridad. Está la autoridad militar, la autoridad militar, o el ejército, o las gentes de armas, aleluya. Porque fueron gentes preparadas con autoridad delegada para defender a las familias, para defender a la nación, al pueblo. Bendito Dios. La sociedad se maneja y se gobierna con esos estilos diferentes, aleluya, de autoridad. Pero a mí me llama la atención, y no quiero cansarle hablando tan de todo ese renglón de autoridad, y quiero aterrizar en la siguiente. Diga conmigo, autoridad familiar. Ay, ay, ay. Autoridad familiar. Esa es la base. Amén. Esa es la zapata. La autoridad terrenal que el Señor decidió delegar a sus hijos en el plano terrenal, todas obedecen a la autoridad familiar. A su nombre. A su nombre. En base a esa autoridad familiar, el Señor decidió bendecir, aleluya, a toda la familia del mundo a través del Señor Jesucristo. A través de esa simiente que el Señor le prometió, aleluya, a Abraham. En tu nombre serán benditas todas las familias. Amén. Todas las familias. Y así el Señor lo cumplió. Pastor, ¿qué usted quiere decirnos entonces con relación a autoridad familiar? Miren, hermano, Dios es un Dios de orden, es un Dios de propósito, es un Dios que define los roles de aquellos que Él crea y de aquellos que Él gobierna. Amén. Y aún aquellos que están en contra de Dios tienen que regirse conforme a la voluntad de Él. Ay,
Nadie dijo amén. Nada ni nadie puede hacer nada sin el permiso de aquel que es dueño de toda la autoridad. Porque aún Satanás y el reino de la tiniebla tiene que someterse a la autoridad del Padre. Ahora bien, esa familia, esa autoridad familiar que el Señor delegó, tiene propósitos claros y definidos. Entonces el pastor viene a ser un privilegio que Dios haya decidido en el plano terrenal escoger a familias para Él delegar su autoridad. Amén. Entonces cuando usted se pone a meditar, es cierto lo que Dios establece y es cierto lo que nosotros como sociedad practicamos. El ser humano tiene una condición de respeto natural, porque desde su simiente, desde su crecimiento, desde su niñez, empieza a ser moldeado para que cuide, para que respete, para que se desarrolle en medio de esa autoridad familiar. Amén. Ninguno de aquí puede decir que odia a su familia. Por más perverso que una persona sea, siempre va a tener una unidad muy estrecha con la familia. Nadie dijo amén. Eso está arraigado en el ADN del ser humano. Eso está muy adentro, porque el Señor diseñó la sociedad en base a la familia, y en base a la familia nosotros lo desarrollamos. Amén. Y en base a esa familia, cuando demos el último respiro, ¿quiénes estarán ahí? ¿Quiénes estarán ahí? La familia. Y cuando hablamos de autoridad familiar, nos hacemos, hermano, la idea y la noción de que es un privilegio que usted haya pertenecido a una familia. ¿Cuántos le dan las gracias a Dios por la familia? Gracias a Dios por la familia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vive. Aleluya. Y los que estamos más avanzaditos de edad, aleluya, podemos recordar. Nosotros alguna vez fuimos niños, fuimos bebés. Amén. Y tenemos hijos grandes, y ya nosotros somos grandes. Pero nuestros hijos, a nuestro parecer, aún siguen siendo bebés. Amén. ¿Se acuerda usted, hermano, esas manos tan tiernas, tan chiquitas? Esas sonrisas inocentes, los ojos brillosos. Amén. Esa cosita así que usted no hallaba ni cómo agarrarlo, porque era tan delicado. ¿Verdad que sí? Y como con tanto cuidado que usted le da a esa criaturita, siendo usted un privilegio, porque usted está viendo el milagro de la vida y que usted fue parte de esa vida, del milagro de esa vida. O cuando la mujer está allí tratando de dar a luz, amén, con los dolores de parto, y como después que el niño sale, está ese alivio, o sea que todo ese dolor se fue porque puede ver la vida en sus manos. Aleluya. Y como el trayecto de los hijos que van creciendo, que cuando empiezan los vómitos, de cuando empiezan la cacá, todo se parte. Aleluya. Hoy ponemos así las caras, pero eso es parte. Y como durante muchos años cuidamos a esos niños hasta que se vuelven grandes. Y ya cuando son grandes, mis amados hermanos, uno pregunta, ¿y dónde está ese niño, ese bebé, que apenas 18 años no lo cargaba? Como que se convierte en otra persona, ¿verdad? Pero eso es parte. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque si hay alguien que odia y que quiere destruir la familia, es el enemigo de la familia, es el enemigo del evangelio, es el enemigo
Satanás, que el Señor los reprenda. Gloria a Dios. La familia tiene un enemigo muy poderoso. Y por eso, hermano, es necesario que hoy recordemos la importancia de la autoridad familiar en la iglesia del Señor. Porque aún dice la palabra del Señor, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que el Señor levantó, está compuesta por familia. Y el Señor dijo que la puerta del infierno no va a prevalecer contra ella. Gloria a Dios. Amén, hermano. Por más que el enemigo quiera destruir, quiera desbaratar, por más que el enemigo quiera hacer daño, la familia va a permanecer siempre y cuando permanezca al lado de su Señor. Gloria a Dios. Y eso entonces nos lleva a nosotros a meditar sobre la responsabilidad. Si es un privilegio, ¿quién dijo amén? Es un gozo, ¿quién dijo amén? Amén. Usted sabe, en el ámbito, cuando el Señor nos llama, cuando obedecemos al llamado, cuando venimos al proceso de fe, que el Señor de repente entre todas las familias que hay en su comunidad, en su pueblo, en la ciudad, Dios lo haya señalado a usted, aleluya, Gloria a Dios. o me haya señalado a mí, a su nombre, Gloria a Jesús. y nos haya escogido entre cientos de familias. Usted va a ser mis siervos. Gloria. Wow. Amén, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Es un privilegio. Y centrado en la palabra del Señor, aquí me encontramos una historia de una familia que entendió su autoridad familiar y actuó en consecuencia. Y este hombre, en la Biblia encontramos a muchos, pero este hombre a mí siempre, esta historia me cala, me bendice, me habla, porque Josué fue un hombre que representó dignamente lo que es una autoridad familiar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Llega un momento en el que él tiene que, a todo el pueblo que él dirigía, Moisés muere, le corresponde a él tomar la batuta. Y cuando el pueblo se reúne, él empieza a decirle entre muchas cosas y le lanza un reto. Ustedes a la verdad tienen el derecho, tienen la libertad. Si ustedes quieren servir a los dioses de sus viejos, de sus antepasados, pueden hacerlo. Pero si ustedes quieren servir a los dioses en esta tierra donde estamos, también pueden hacerlo. Pero sepa todo el pueblo, sepa toda ciudad, sepa todo hombre, sepa toda mujer, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La autoridad familiar que el Señor ha delegado en usted y en mí, como miembro de la iglesia de Jesucristo, es para que nos pongamos de pie y digamos, como dijo ese hombre: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aún en medio de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de escuela, que usted con su actitud, con su forma de vida, diga: yo y mi casa servimos a Jehová. Si bien es un privilegio, entonces tenemos la oportunidad, hermano, de permanecer fiel al llamado que el Señor nos ha hecho. Y déjeme entrar en materia. Porque cuando hablamos de autoridad, cuando Dios señala a alguien y le regala el don de la salvación, amén, hermano, que el Señor te regala ese regalo inmerecido del perdón de tus pecados, y que encima de eso el Señor te escoge para que tú ministres al pueblo que Él perdonó. Entonces usted viene a entender: yo soy privilegiado. Yo y mi familia somos privilegiados porque a nosotros se nos escogió, a
asunto de que usted lo buscó. Y cuando hablamos, hermano, de autoridad familiar en el ministerio, es algo que Dios decide escoger. Ay, 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 nadie dijo amén. No es que usted lo esté buscando, es que el Señor te señala. Y cuando el Señor te señala, por más vueltas que usted dé, por más que usted se esconda, por más que usted corra, tarde que temprano usted termina obedeciendo a Dios. Porque la autoridad de Dios se cumple, aunque usted no quiera. Amén, hermano. Entonces hay una autoridad familiar en cuanto al servicio en la obra del Señor, que es un enorme privilegio, pero también conlleva una responsabilidad, porque esa autoridad no puede dejarse caer en el suelo. Amén, hermano. No se puede dejar caer al suelo. Y ahí es donde nosotros, como familia, entendemos lo siguiente: Dios te escoge, delega su autoridad sobre usted, sobre mí. Es un privilegio, pero a la vez usted asume la responsabilidad, entendiendo que ahora, por diseño de Dios, usted es un modelo. Diga conmigo: yo soy un modelo. Yo soy un modelo. Y cuando usted es escogido bajo la autoridad familiar para servir al Señor, usted automáticamente, no es porque usted se haya autoproclamado, fue que Dios te escogió, fue que el Señor te señaló, fue que el Señor te separó. Y cuando te separa, ahora te convierte en un modelo. Se convierte en un ícono, en un símbolo. De tu propio prestigio, no. Te convierte en un símbolo del prestigio del Señor. En un símbolo de autoridad del Señor. ¿Cómo Dios es capaz de escoger a un hombre, a una mujer y a una familia y decir: mire, este es símbolo, así que yo quiero que ustedes sean como ellos? Aleluya. Y la sociedad funciona así, hermano, porque Dios sabe lo que hace. Amén. Él es un Dios organizado. Y para muestra un botón, ¿qué hacen algunas naciones? Cuando hay naciones que quieren expandir su cultura, hay países que quieren que su cultura traspase frontera. ¿Qué hacen? Empiezan a crear íconos, empiezan a crear modelos, empiezan a crear símbolos. La gente de China, la gente de Japón y otras culturas, África, ¿cómo conocemos la cultura de esa gente? Por medio de modelos. Empiezan a crear grupos de musicales que se mueven, que son de buena apariencia, y esos jóvenes empiezan a cantar unos ritmos pegajosos, y eso empieza a recorrer el mundo. Y a través de esos modelos, la gente empieza a conocer la cultura de dónde vienen esos muchachos. A su nombre. No sé si me voy a entender. Hasta hace unos años largos atrás, África era una cosa que a veces uno escuchaba esa palabra y como que uno se estremecía. Pero a través de conocer los bailes, que tienen unos bailes medio contagiosos y bonitos, ya la gente empieza a ver a África con otros ojos. Unos niños que se mueven y que si yo qué por allí. Sin embargo, la gente empieza a conocer la cultura de África, que quizás es una cultura hermosa, lindísima, pero que la gente no comprendía. A su nombre. No sé si me doy a entender. Estamos hablando de íconos, ejemplos. Estamos hablando de modelos. La sociedad funciona de esa manera. Se escoge a un modelo y en base a ese modelo, todos los demás tienen que observar a ese modelo para que puedan alinear su conducta en base a ese modelo. Ay, 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 nadie dijo amén. A su nombre. Dios lo estableció como una nación. ¿Cuál fue esa? La nación judía.
Israel, los hebreos. Dios levanta una nación desde cero y el Señor cuida a esa nación hasta que se convierte en millones de personas. Y conforme a ese modelo, Dios hizo un propósito con ellos. De allí vino el Mesías, aleluya. Y de esa nación, todas las familias de todas las naciones son benditas en nombre de esa nación. Y hoy todas las naciones tienen que mirar a Israel porque es el modelo de cómo una nación debe servir a Dios. Amén, hermano. Todos estos ejemplos los estoy analizando para llevarlo a un punto. Y si vamos al algor del ministerio de la iglesia del Señor, también Dios levanta hijos. Dios levanta gente que Dios los prospera, que el Señor les permite tener grande influencia. Amén. Muchos de ellos permanecen. Gigi Ávila fue un gran ícono. Amén. Bendijo a mucha gente. Inspiró a mucha gente. Amén, hermano. Y todavía hoy siguen levantándose personas que logran tener influencia a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. Pero todas esas autoridades delegadas para que la gente vea un modelo. Cómo Dios es capaz de escoger a alguien sencillo y lo convierte en un modelo de su gloria. Y es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Somos modelos. Por eso, a quien Dios ha escogido como autoridad familiar no puede esconderse, no puede vivir bajo perfil. Por eso, hermano, la familia del Señor que Dios ha escogido y ha llamado, hermano, tiene que corregir su comportamiento, cómo habla, porque es un modelo. Cómo reacciona a los diferentes problemas diarios, cómo es su conducta, cómo interactúa como familia, cómo conversan entre ellos, cómo trabajan, porque son un ícono, son un modelo que la gente está observando y eso es de Dios. No sé si me voy a entender. Eso es de Dios porque Dios lo diseña así para que la gente tenga una referencia. Amén, hermano. Para que la gente tenga donde anclarse. No es que Dios está poniendo a alguien para que lo idolatre, no. Es para que sea ejemplo. Es para que sea ejemplo. Para que la gente tenga la oportunidad de imitar lo bueno y desechar lo negativo. Aleluya. Autoridad familiar, hermano, es una bendición. Y por eso yo como pastor tengo en mi mente modelos. Hay pastores y familias pastorales que yo observo y ellos me bendicen. No es que vienen y ponen la mano sobre mí, no, es que con su actitud, cómo se comportan, cómo trabajan, cómo sirven, eso para mí me motiva, me es de bendición. Amén, hermano. Como veo a colegas pastores que se están en sus congregaciones bendiciendo a la iglesia y la esposa haciendo su función y los hijos están involucrados en la música, otros en la comida, otros allí, están todos involucrados, aleluya. Eso es autoridad familiar. Gloria a Dios. No es que no tengan problemas, no es que no tengan disensiones, no es que no tengan desacuerdos, pero saben resolverlo bajo la autoridad del Señor. Sin que otros sean afectados. Amén, hermano. Y por eso, hermano, cada vez que pensamos en la palabra de autoridad familiar, entonces nos lleva a nosotros, hay una responsabilidad, porque ese modelo no se puede manchar. A su nombre. Ese modelo no puede dejarse caer en tierra, porque así como ese modelo se mancha, o se distorsiona o cae en tierra, mucha gente también va a perder el enfoque. Ay, 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 ay. Hay gente que se han ido de la iglesia, hay gente que se han perdido en el infierno a causa del modelo que han caído, que no han podido sostener su autoridad.
Hermanos, que el Señor nos proteja y nos cuide. Porque no estamos exentos, amén. Pero que el Señor y su gracia nos cubra, nos permita estar concentrados en el Señor y cada día más fortalecidos y cada día más en el Señor como familia, amén. Porque sabemos que hay otros que dependen de nuestra fortaleza. No porque seamos Dios, no porque seamos sobrenaturales, es que hay gente que tiene que seguir un modelo para poder estar firme, hermano. Y con esto no estoy diciendo, porque he puesto la mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. La gente no tiene problema con eso. Amén. El asunto es que la gente va a absorber el carácter de Cristo a través de la gente que está a su alrededor. Acá yo no sé si pueden entender. Amén. La gente amará o odiará a la iglesia a causa de la efectividad de sus modelos. Amén. A su nombre. Ahora entendemos, hermano, entonces por qué es necesario como familia tratar de lo más posible estar unidos. Amén. Trabajar con carácter, hacer las cosas alineadas como Dios le agrada. Amén. De ver cómo las cabecillas de hogar tratamos de cómo alineamos a los hijos y buscar la manera, hermano, porque debemos entender que somos escogidos como modelos. Todo se derrumba o se edifica conforme, hermano, a la estabilidad de esa familia que Dios ha levantado. Amén, hermanos. Pero déjenme terminar con esto. Nosotros pertenecemos a un cuerpo cristiano que tiene claro esto, hermano. Como denominación, Alianza Cristiana y Misionera Incorporada de República Dominicana y a nivel del mundo, uno de los valores principales que tiene la denominación es la familia. Pero usted va a las diferentes congregaciones que hemos tenido oportunidad de que nos invitan constantemente, y por eso quizá usted no nos ve muy seguidos acá. El domingo pasado estuvimos en La Vega, ministrando en 2 congregaciones, el pastor ministro David Cuesta, vicepresidente de la Junta Nacional, y luego donde Fellito, hermano Rafaelito, bendito sea el Señor. Y allí nos gozamos. Y cada vez que vamos a diferentes congregaciones, observamos el mismo modelo. Una familia en autoridad, aleluya, ministrando los negocios del Señor. Amén, hermano. Y eso nos da la satisfacción, pastor, de que mañana nuestros hijos van a heredar un ministerio que se enfoque en la familia. Amén, hermano. Van a heredar un ministerio, van a heredar un liderazgo que está organizado familiarmente, y esto es bueno. No es que como denominación no tengamos cositas, ¿verdad?, deficiencia, porque todas las tienen. Pero si de algo estamos claros, hay una enseñanza cristocéntrica, amén, basada en la familia. Y esta congregación no es la excepción. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cuánto oran y dan gloria a Dios por la familia pastoral? Denle la aplauso al Señor, denle la aplauso al Señor. Porque como familia, ahí han estado hermanos fieles en el Señor. Y el Señor les ha fortalecido y le va a seguir fortaleciendo. Amén. Y van a seguir viendo victoria en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Porque en el proceso de formación el Señor nos va llevando de escalón en escalón, en escalón, de crecimiento en crecimiento. Amén, hermano. Y cuando usted vaya a hablar de la iglesia, y yo sé que así usted lo hace, usted va a mencionar, no, porque ya tenemos una familia pastoral que nos bendice, que ministra la iglesia, que son gente dedicada, que son gente de trabajo. Amén, hermano. Y como los jóvenes también se van alineando para
para seguir fortaleciendo el ministerio. Gloria a Dios. Yo le solicito mucho las oraciones por nuestro ministerio, amén. Gloria a Dios. Por nuestra familia, amén. Amén. Gloria a papá. Y por todas las familias pastorales, amén. Amén. Gloria a Dios. Porque la responsabilidad que tenemos es grande, pero también es satisfactoria. Porque un día, hermano, no muy lejano, estaremos ante el gran trono blanco. En nombre de Jesús. Y la palabra más gloriosa que puede recibir un ministro o una familia de autoridad es recibir el Señor: buen siervo y fiel. Vaya de allá. Sobre poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa palabra, hermano, la anhelamos. Recibirla de parte del Señor Jesús. En lo poco le fuimos fieles, en lo poco estuvimos firmes, aleluya, y entraremos en el gozo del Señor. Y recibiremos corona, hermano, y esa corona la pondremos a los pies del Señor cuando estemos en la nueva Jerusalén. Aleluya. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor.